Muy, muy buenas noches, amigos. Pues estamos nuevamente aquí desde Semillas de Esperanza. Estamos con el tema de matrimonios. Pero hoy tenemos, ¿verdad, Alex? Un tema Invitados especial. especiales y tema especial también. Sí, pues estamos con el taller, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne, desarrollando complicidad. Y es un gusto para nosotros tener aquí a Gabriel y a Liz, y pues son más que hermanos amigos, ¿verdad? Y lo que más anhelamos hoy es aprender junto con todos ustedes. Muchísimas gracias, Gabriel y Liz, por tomar esta invitación y estar con, bueno, y también, ¿verdad? Emiliano, que está aquí con nosotros. Este, vamos a iniciar. Muchísimas bienvenidos. Gracias. Gracias, Bienvenidos. gracias. Pues, si les parece, vamos a iniciar como tenemos que hacerlo, pidiéndole a Dios que nos dé dirección, porque bueno, el tema, como ya lo sabemos, es un tema siempre controversial, el matrimonio siempre es un tema del cual hay muchas opiniones, pero creemos que Dios lo diseñó para algo, con un propósito. Así que cada persona puede vivir cosas y sentir cosas distintas. No hay un estándar en sí, pero sí será súper importante entender quién lo diseñó y por qué lo diseñó y cuál es el propósito real de estar unidos y estar juntos, ¿verdad? Así es. Algo que platicábamos mucho mi esposo y yo es que no importa la etapa en la que estemos, el matrimonio siempre y constantemente está atravesando por crisis, por cambios, por adaptaciones, y creo que algo que ayuda a sobrellevar este camino tiene que ser el punto de la complicidad. Una vez que nos desarrollamos como cómplices, podemos salir adelante, ¿no? Aun si estamos en una crisis, te vuelcas en este aspecto de empatía, de amor, de misericordia, donde entonces surge esta parte de complicidad, y cuando a veces uno olvida lo que empezó, pues ahí está el otro en esta calidad de cómplice y decir, vamos a darle juntos, vamos a esforzarnos, y pues prácticamente es lo que el día de hoy queremos compartir con todos ustedes, ¿no? Cómo desarrollarnos en la complicidad. Así es. Pues si les parece, si nos acompañan a tener una pequeña oración para que este momento de aprendizaje colectivo sea más bien un compañerismo en el que podamos compartir. ¿Les parece? Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que tenga esta experiencia, nuestro corazón y nuestro matrimonio. Señor, te damos muchas gracias, Señor, de verdad, por este tiempo. Gracias por nuestros amigos, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, porque hablar del matrimonio es hablar íntimamente entre todos los que estamos aquí. Todos sabemos perfectamente que tú tienes un propósito, pero ayúdanos a entender desde el origen por qué ser una sola carne, por qué desarrollar esa complicidad, Señor, porque creo que tú, aun que nosotros no lo sepamos todavía, tú vas a mover los corazones, tú vas a contestar preguntas, pero úsanos, Señor, como una vasija de barro que no tiene la menor importancia para que la gloria sea tuya y la honra también, Señor. Déjanos servirte, Señor, y déjanos ayudarnos entre todos a poder entender, Señor. Gracias, te agradecemos mucho por este tiempo. Y bueno, con sus ojos cerrados, quisiera que tuviéramos esta pequeña dinámica en la cual mi esposa pues les guiará punto a punto. Así, con nuestros ojos cerrados, vamos a contestarnos muy mentalmente 3 preguntas. Número 1, ¿cómo fue el momento en que te comprometiste? ¿Lo recuerdas? Recuerda esa sensación, esa primera impresión, esas maripositas en el estómago. ¿Cómo fue? Guárdalo ahí y cáptalo por un momento ahí. Número 2. ¿Cómo recuerdas la primer noche de bodas? En tu luna de miel, con los nervios, esa disposición, esa buena actitud, esa inocencia, capta también esa sensación. Y número 3, ¿recuerdas el primer día que llegaron juntos a su nueva casa, a su hogar?
quizás a lo mejor vacía, sin tantos muebles, sin refrigerador, sin lavadora, sin protecciones en la casa. ¿Cómo fue ese primer día juntos al entrar y decir, este es nuestro hogar? Bueno, Señor, permítenos que estos recuerdos nos lleven mucho a entender por qué tú quieres que dejemos, que nos unamos y que seamos, Señor, una sola carne. Gracias, Padre, porque tú guiarás este tiempo y estamos seguros que es para tu honra y tu gloria. Déjanos servirte, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿recordaste un poco de esos momentos? ¿Se acordaron? Sí, por sus caras veo que probablemente fueron nervioso el momento de estar en la boda. Creo que todos tuvimos algún tipo de rasgo nervioso. Algo nos falló en la boda, seguramente. Llegar, irnos, creo que esa noche, esa última noche cuando estábamos terminando la boda, creo que a veces, hombres como mujeres, sentimos nostalgia, porque ya no íbamos a regresar a nuestra casa. Y creo que en estos puntos, en este versículo que vamos a ver, vamos a hablar de esas cosas en específico. Porque hay que dejar, y creo que cada matrimonio en su momento tuvo que dejar cosas. Y creo que aún hay cosas que no hemos dejado. Todavía no hemos dejado hábitos. Entonces, el propósito de Dios es muy claro. En la Biblia, en Génesis 2:24, mi esposita me va a ayudar a buscarlo, dado que no tengo espacio con mis brazos, pero el matrimonio, como Dios lo instituyó, es una institución divina. Y la institución divina no es generada por hombres. Hoy en día hay una gran controversia por qué debe ser el matrimonio o qué debe ser la familia. Y quiero decirlo con firmeza clínica y también cristiana, que el diseño que Dios hizo es de Él, no es nuestro, no es del dominio público, no es del dominio institucional. El matrimonio fue hecho por Dios. ¿Más alto? ¿Más fuerte? Sí. Disculparán, no es, suelo hablar bajito porque, bueno, mi carrera sí me lo permite para la terapia, pero el matrimonio es una institución con un diseño divino y un propósito divino y un objetivo divino. Y quiero dejar esto claro porque creo que hoy en día la controversia se vuelve más social. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué nos conviene del matrimonio? No es una conveniencia, tiene un propósito y un objetivo. Y Dios lo hizo por ello. Por eso creo que generamos estos hermosos pequeños en nuestra familia. Y ese es uno de los principios y de los propósitos del matrimonio. Dice la Biblia que son como saetas. Pero hoy vamos a ver cuál es la estructura del inicio de ese matrimonio. Son 3 palabras que mi esposita me va a hacer el favor de leer la cita. Y bueno, ¿les parece si vamos al manual original de por qué el matrimonio y quién lo diseñó? Y las sugerencias básicas que Dios da para iniciar esta carrera que ahorita cada uno de ustedes lleva a cabo. Bien, pues vamos a leer Génesis 2, el versículo 24, y son 3 aspectos importantes en los que nos vamos a enfocar. Inicia diciendo, por tanto, si están conmigo, ayúdenme a decir la primera palabra. ¿Qué dice? Dejará. Dejará. El hombre a su padre y a su madre, número 2, y se unirá a su mujer, y número 3, y serán una sola carne. Entonces, ¿cuáles son las 3 palabras para irlas memorizando? Dejará, se unirá y serán. Así es. Originalmente, lo que viene a decir el texto es que se dará una unión física, sí, y sexual, claro que sí. Eso es un hecho. El interlineal griego lo determina como físico y sexual. O se conocerán también como términos bíblicos, así es como se instituye. Pero hablamos mucho del dejarán y vamos a hablar de aspectos que ustedes y nosotros sabemos en el matrimonio por el dejarán. Y que bueno, les comparto desde el propósito y también ministerio que Dios me ha dado de tratar parejas, matrimonios y familias, que el dejará se vuelve todo un tema en el matrimonio. Es todo un tema el dejará el hombre o la mujer a su familia. Y lo vimos desde nuestra vida, desde nuestro matrimonio, por eso compartir con ustedes es compartir nuestra experiencia como matrimonios, que sabemos que ustedes también lo han vivido y que no ha sido fácil. Pero creo que todos en las manos de Dios tendríamos un buen propósito aún para esos conflictos. Entonces, bueno, dejará, ¿les parece si hablamos en intimidad
de qué debemos dejar. ¿A qué se refiere la Biblia con dejará el hombre a su padre y a su madre? Mi esposa y yo preparamos algunas cosas que se nos hicieron muy típicas. Entonces, la primera de ellas, obviamente, son las tradiciones y los hábitos familiares. ¿Cuántos de nuestras parejas y en nuestras familias políticas no hemos vivido ese tipo de factores? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Creo que conceptualizar el dejará las tradiciones y los hábitos a veces es dejar de vivir en la casa habitación donde estamos. ¿Consideran que eso es el dejará? ¿O creen que ese solo acto implica lo que Dios dice? No. Y tienen razón. ¿Qué en su familia, qué se les hizo difícil dejar como matrimonio? Ajá. Ah, a ver, platíquenos la comida, dejará, ¿qué se trajo de su matrimonio, del matrimonio de sus padres? Pues en nuestro caso, en la alimentación, nos costó, creo lo que más nos costó los primeros meses, porque él era 100% carnívoro. ¿Sí? Soy, Y yo 100% herbívora, entonces. Oh, muy bien. choque de mundo. Sí, sí, nos costó bastante porque era así de dos comidas, no se podían hacer. ¿No? El presupuesto hay que cuidarlo. Y más al ¿Sí? inicio. Sí, al inicio, pues solo él tenía trabajo, entonces teníamos un presupuesto muy limitado. Dios nunca nos dejó, nunca nos faltó, pero sí, pues obviamente comprar carne era un poco más elevado. Y más hoy. Sí. Pero creo que con el tiempo nos sirvió porque nos unió. Bien. Ya se van adelantando, ya se van adelantando. Un poquito lo que dijeron, porque no va a quedar grabado. Ok. Entonces, como lo están viendo ahorita más de 500 personas en vivo. Ah, muy bien. Bueno, varias de nuestras parejas aquí presentes nos comparten que, bueno, dejar el hábito alimenticio fue un conflicto. Obviamente, hablamos de dejar costumbres y tradiciones familiares a las cuales ya estamos acostumbrados. Y hay un ejemplo en el cual mi esposa, para nosotros fue muy impactante recordarlo, porque fue de alguien en la Biblia que tuvo que dejar todo. Y quiero que por favor mi esposita nos comparta, porque creo que es muy impactante. Sí, vamos a ir a Génesis 24, del versículo 57 al 61, y estamos hablando de Rebeca. Entonces dice, ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron, o sea, su familia, ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Cuando estábamos buscando como un ejemplo de dejarán en este enfoque del matrimonio, dejar a tu padre y a tu madre, no vimos mejor ejemplo que de Rebeca. ¿Por qué? Porque el contexto nos explica mucho que ella realmente abandonó, soltó y fíjense bien, renunció a su vida, a su esencia, a su centro, a su núcleo que la sostenía. Y a mí me impacta mucho cómo su respuesta es tan concreta, pero tan segura. Sí, iré. Yo me imagino como hija y como mujer, o sea, nosotras vivimos todo este protocolo y más aquí en México, ¿no? De que te proponen el matrimonio y luego haces la ceremonia y luego haces toda esta parte que te da como chancita de vivir esa parte de separación con tus papás. Pero en el caso de ella estaba en un día normal en el pozo, le dio de beber a los animales del siervo de Abraham, llegó él, se lo propusieron, fueron con sus papás, le preguntaron y ella dijo sí. Todos los que conocemos la historia sabemos que ella ni siquiera sabía quién era su esposo. Así es. Ella no conocía a Isaac, ni físicamente, ni emocionalmente, no había tenido este cortejo con él, pero ella dijo, sí voy. Y en ese sí iba implícito este dejar. Dejó a su familia, dejó su tierra, dejó sus costumbres, dejó sus vínculos y se dispuso a ir. ¿Verdad, baby?
Sí, creo que también conocemos el tema de Abraham. Abraham también tuvo que dejar su tierra y su parentela. Y hablando de dejar, obviamente es salir de la comodidad. Y hablemos sincera y honestamente, el matrimonio a veces, desde el inicio, casi siempre se vuelve un poco incómodo. La Biblia sabía, Dios sabía que dejar a nuestros padres, como bien lo decía mi esposa, nuestras costumbres, nuestros arraigos emocionales, psicológicos, es difícil. Créanmelo, yo he atendido parejas grandes ya de edad y es difícil, no es fácil. Y entra la lucha en el matrimonio. Tiene un porqué. El conflicto y el dejar tiene un porqué. Mi esposa decía, de un día para otro te cambia la vida. Y creo que muchos matrimonios, iniciando su primer año, dicen, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Creo que porque entienden perfectamente la trascendencia de ese cambio y de por qué ya no quieren dejar. Es difícil dejar, pero Dios dijo, dejará. Y cuando Dios lo dice, es porque tiene un propósito y hay que descubrirlo. Y justamente lo descubres después. Creo que no sabemos, no entendemos a Dios. Mi mamá alguna vez me explicaba y me decía, Dios es como un ser humano que está viendo hormiguitas pequeños, esquiles pequeños, que sabe que van a sufrir un daño y los mueve y regresamos al mismo punto. Y los vuelve a mover y regresamos al mismo punto. Porque Dios sabe lo que les va a pasar. Cuando aprendes a entender por qué Dios te da una sugerencia en cuestión de la pareja, sabes, y si confías en Dios, como esta mujer confió en el Dios de Abraham, dice, sí iré. No, su confianza no está en que tu pareja sea la mejor pareja, porque, te aviso, no es así. Ningún hombre y ninguna mujer cubrimos la expectativa de ninguna pareja. Y tristemente el enamoramiento nos dice que sí. Y Dios nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, implícitamente a todo lo que esto conlleve. Las tradiciones y todo ello son parte de lo que tienes que dejar para hacer un matrimonio en sí. Si no, serás una extensión de tu familia, una sucursal más de tus padres. ¿Qué tan importante es ser un matrimonio? ¿Qué otra cosa debemos dejar, cielo? Algo que fue un parteaguas, ya vimos un ejemplo quizás de Rebeca como mujer, pero un parteaguas justamente de lo que dices, ¿no? Que si no dejamos, nos volvemos esa sucursal de nuestros padres. ¿Está bien o está mal? Vayamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vemos en Abraham en Génesis 12:1 y dice, pero Jehová también había dicho a Abraham, vete de tu tierra, fíjense qué específico Dios, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Otra vez vemos a Dios haciendo esta separación. Así es. Y este propiciar, el decir, yo quiero entregarte algo nuevo a ti. Si lo vemos muy gráfico, una tierra nueva. ¿Para qué? Para que tú construyas no lo que tú y tu esposo quieran, sino lo que Dios quiere construir a través de ti. Así es. Dios le dio a nuestros papás y honramos a nuestros papás, pero Dios ya les dio a ellos su propia historia, su propio camino. Pero Dios trata con cada una de las familias. Entonces, algunos de los aspectos importantes a dejar, ya veíamos las tradiciones o los hábitos familiares. Otro importante es los sistemas educativos. Qué importante es tomarnos este tiempo, igual apartarnos como esposo o esposa y decidir juntos qué vamos a transmitir, qué vamos a alegar, qué es lo que Dios nos ha mostrado a nosotros para poder mostrar a ellos y que Dios cumpla su propósito en sus vidas. Así es. No solamente los sistemas educativos, sino también los conflictos familiares. En terapia vemos muchas veces que los conflictos que ya sucedieron en sus padres, ustedes los traen a este matrimonio. Y si muchas veces sus papás tuvieron conflictos de fidelidad o infidelidad, los traemos también a este matrimonio nuestro. Si en mi casa hubo carencia económica, yo siempre tuve que luchar por el dinero desde niño, traigo esos conflictos también económicos a mi familia. Y no estoy dejando eso en casa. Y no estoy permitiendo que Dios me muestre el nuevo propósito para mi familia. Probablemente mis padres necesitaban a Dios
Probablemente mis padres ocupaban entender que debían de depender de Dios al 100%. Y a lo mejor no, del negocio familiar, en el cual estás pegado con tu familia. Es importante dejar. Es difícil, yo lo sé, dejar, porque hay que desmembrarse de nuestra familia. Saben, en México es muy complicado porque los mexicanos nos adherimos con fuerza. Yo pienso como muéganos, bien lo decíamos en la Ciudad de México, ¿no? Los muéganos están pegados. Y mire, a veces esto de no dejar los conflictos es traer la venganza de mi madre o de mi padre a mi matrimonio. Hermano, Dios sabía por qué tenía usted que romper ese vínculo familiar. No es bueno ni es malo, es necesario para que entendamos el propósito del matrimonio. Dios lo diseñó así. Y si Dios lo diseñó, ¿quién es el hombre para modificarlo? Y siempre lo he dicho, la sociedad es un ente que nunca voy a ver sentado en mi consultorio ni en ningún lado para poderle exigir. ¿Por qué dices eso? ¿Quién eres tú? Soy la sociedad. ¿Y quién es la sociedad para fundamentar algo tan sagrado como el matrimonio? Nosotros no dependemos de conceptos sociales, dependemos de principios bíblicos, divinos. ¿Quién es el hombre para juzgar a Dios? Pero nos atrevemos. Y el matrimonio debe ser así. Si Dios lo dice, no me da pena decirlo, afirmarlo y decirlo junto con mi esposa, debemos dejar a nuestros padres para que Dios haga su obra en el matrimonio. Entonces, bueno, no solamente eso, también los conflictos. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, tenemos conflictos que heredamos. No dejar que te maltrate tu esposo, hija. Bueno, probablemente ese es un conflicto que vivió tu madre con tu padre y que no arregló. Pero tu esposo a lo mejor no te está maltratando. No debes de dejar que tu esposa te mande. Bueno, a lo mejor tu madre fue muy mandona con tu padre, pero tu esposa no es mandona. Se fija cómo absorbemos y no dejamos esto. No le damos la oportunidad a nuestra pareja de ser, sino que ya vamos a la defensiva. Por eso Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aparte de los conflictos emocionales, creo que también tenemos aspectos muy importantes como las cosas que aprendemos en casa. Por eso es otro de los aspectos importantes. Vamos a ir enumerándonos. El primero es tradiciones familiares o hábitos. El segundo, sistemas educativos. El tercero, que es en el que acabas de compartir, conflictos familiares. Y vamos a ver el cuarto aspecto de qué cosas debemos dejar, la dependencia familiar. ¿Qué implica esto? Y está muy fuerte. Así como lo veíamos con Abraham, algo específico que Dios le dice es que deje su parentela y sus tierras, y lo hemos visto a lo mejor en películas, ¿no? Que se van así en los carritos y nomás se va en la caravana. ¿Con quién se fue? Nomás con su gente. Y van solos. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Qué iban a echar de mano? ¿Quién sabe? Solo era la promesa que Dios les había dicho. Así es. Que Él era el encargado de bendecirlos. Algo difícil pero hermoso es que cuando nos casamos necesitamos dejar esta dependencia con nuestros papás. Económica, apego emocional. Ayudas. Las ayudas. Porque si nosotros venimos saliendo de toda esta sincronía que en su tiempo es buena, que en su tiempo cuando estamos apenas siendo funcionales, aprendiendo a ser responsables, ya en el matrimonio ya no funciona sino estorba. Porque entonces nos hace perder el sentido de la responsabilidad. Ahora nosotros somos responsables, yo de mi cónyuge y mi cónyuge de mí, para que el día de mañana, cuando haya más pequeños, somos corresponsables de ellos. Entonces, esta parte de dejar los recursos de papás para ahora decir, Señor, no tenemos nada, porque la mayoría sí nos casamos sin nada, con la fe y con todo el amor y la ilusión de que poco a poco vamos a ir haciéndonos de nuestras cosas. Y se va pudiendo, ¿sí o no? Porque el que termina bendiciéndonos es Dios. El que termina proveyendo es Dios. Y cuando tú le haces caso a Dios, Dios obra a través de la fe, Dios obra a través de la obediencia. Y eso nos ayuda a nosotros a decir, ¿te acuerdas la primer mesita que teníamos? Sí.
¿te acuerdas esto que teníamos? ¿Te acuerdas la estufa eléctrica que teníamos? ¿Te acuerdas que nuestra casa tenía goteras, que las puertas de la cocina no servían? Y te gozas cuando el día de mañana ves la provisión de Dios y dices, fue porque estuvimos pegados y adheridos a esa promesa que como la que Dios le dio a Abraham, yo te voy a proveer. Entonces eso es importantísimo, tomar el reto de poder soltar los recursos de nuestra familia para adherirnos a los recursos de Dios juntos, con esa expectativa de qué Dios nos va a dar, qué Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestra economía. El apego emocional, si bien es un respaldo tener el apego de mamá en su tiempo, de papá, pero ahora que ya estamos juntos, qué importante es yo poder sentir ese apego con mi esposo y que él sea el responsable, porque Dios le va a pedir cuentas a él de su esposa. Entonces, hacerlo ahora él responsable de cómo está mi estado emocional como compañero también es súper importante. Si yo antes de agarrar el teléfono, antes de contarle a mi mamá o a mi papá, ¿sabes qué, marido? Me siento así y así y así y así y así. Y entonces el marido que funciona a través de la sobrecarga va a decir, ¿qué hago? Porque no tolero que estés triste, no tolero que estés intranquila, ¿puedo orar por ti? ¿Qué te gustaría que hagamos juntos? Y empieza a activarse ese corazón de tu esposo a cuidarte y viceversa. Tú como esposa empiezas a desarrollar esa empatía y ¿qué hago por mi esposo? ¿Cómo lo chiqueo? ¿Cómo lo cuido? Pero eso no sucede si no dejamos el apego emocional con nuestros papás. Y número 3, y difícil pero también necesario, debemos de dejar ya nuestro estado de sumisión, de autoridad a nuestros papás. Cuando nosotros ya estuvimos en casa, existe matriarcado, existe el papá donde es el líder, es la cabeza, pero una vez que nosotros salimos de ahí, Dios nos llama a los dos como autoridad por igual. Nos pone así, para los dos, volvernos líderes de nuestro hogar, volvernos responsables de nuestro hogar. Ya no puedo preguntarle a mi mamá qué hacer. Ya no puedo pedirle a mi papá que me proteja, que venga a hacerse cargo de mi situación, porque ahora es esta unión entre mi esposo y yo. Así es. Y en la parte de la dependencia, quiero decirles que en realidad se vuelven matrimonios con relaciones incestuosas, o sea, matrimonio con mi esposa y matrimonio con mi madre. Y luego empieza a entrar un conflicto normal, un conflicto por la atención, por ejemplo, o viceversa, ella con su padre y yo conflictuado con ella y con su padre. Creo que Dios habla del dejar por la sanidad mental, la sanidad emocional y la sanidad creativa en toda esta cuestión de la familiaridad. No debo introducir a mi mamá en el matrimonio porque eso no lo determina la escritura. Debo de introducir el conflicto con mi pareja y ahorita vamos a ver por qué el conflicto Dios lo pone para diseñar también nuestro matrimonio. Entonces, en terapia veo mucho siempre una gran intromisión familiar. Porque hay experiencia de los padres, claro. Los padres tienen más experiencia que ustedes y que yo. Pero ¿cuál es el propósito entonces de Dios de dejarnos ignorantes en el matrimonio? Pues depender de Dios. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, ¿sí? Para redarguir y etc. Entonces, si ustedes me preguntan a mí como especialista, oye, pero entonces no le tengo que preguntar a mis padres, vamos a la Biblia. Te aseguro que en la Biblia encontrarás lo que buscas. De verdad. Y se los digo como especialista, de verdad. Pablo hablaba del inconsciente hace 2000 años. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero, no lo hago. ¿Sabe de qué hablamos? Del inconsciente y del preconsciente. ¿Pablo ya era entonces psicoanalista en ese tiempo? No, era Dios conociendo lo que diseñó. Dios sabe que usted y yo se nos hace difícil dejarlo seguro. Dios dice, tómame a mí como lo seguro. Yo guiaré tu matrimonio. Dios, espérame, es que mi papá tiene más experiencia. Fíjate que mi papá puede solventar mis gastos. Papá, ¿me ayudas en mi matrimonio? Bueno, sí, hija, pero dame lealtad, hija. Dame un poco de lealtad. Bueno, sí, entonces tengo que rechazar a mi esposo. Bueno, yo también lo ayudo. Bueno, también lo quiero, es mi yerno.
Sí, pero yo soy el que tengo que ayudar a mi esposa y mi esposa es la que tiene que ayudarme a mí. Por eso Dios dice en la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y claro que es un tema delicado y claro que es controversial, pero Dios sabe por qué. Créale a Dios. Le aseguro una cosa, Él es el único que no le va a defraudar. Y lo digo con más seguridad que si usted confía en su servidor o en cualquiera de los que estamos aquí. Cuando vea usted la muestra, al único que le deberá de agradecer es a Dios. ¿Y sabe por qué lo hace? Como ustedes son papis también, por amor. Enseño muchos adolescentes chiquitos y niños chiquitos a entender por qué sus padres los disciplinan. Claro que no les es grato, pero les digo, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes por qué tus padres hacen eso? Por amor. Y me dicen, no, es que no es cierto, no me dejó ir. Por amor te lo hizo. Algún día lo entenderás. Entonces, hermanos, Dios nos dice, dejará por amor. Atrévete a descubrirlo. Y si no has dejado a tu madre o a tu padre, atrévete a creerle a Dios, ¿verdad, amor? Y dice la Biblia, déjame mostrarte. Confía en que aún estás a tiempo, aunque tengas 20 años de casado o 40, y se los digo con mucha certeza. Debemos seguir dejando cosas. Porque si aún tu matrimonio no ha estado en el propósito que Dios quiere, seguramente es porque no ha seguido este lineamiento sencillo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Bueno, el segundo punto, mi amor, para no extendernos mucho, ¿cuál es? Ahora vamos a ver unirán, ¿sí? Y acompáñenme por favor a Mateo 19:6. ¿Ya lo tienen? Dice así. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así sea. En el aspecto de unirán, ya vimos lo que debemos dejar como efecto secundario poder unirnos. Esta parte de unirnos en el matrimonio, dar pie al inicio de una conexión, es súper importante. La conexión y la fusión entre seres. Me encanta mucho cómo dice Primera de Tesalonicenses 3:13, creo, y deja bien claro cómo está conformado nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos esta parte tripartita. Entonces, cuando nosotros nos alienamos con nuestro cónyuge, no nada más es esta parte de cohabitar juntos en una casa. Ahorita está muy de moda el término de somos roomies, ¿no? Compartimos gastos, compartimos cosas, pero eso no es ser unidos, eso no es conexión, eso no es complicidad, va más allá. Donde de ser dos individuos llegamos a tener ese ensayo y esa proximidad del uno con el otro, de fusionar y alienar nuestra mente, nuestro corazón y por una consecuencia nuestro estado físico. No sé si les ha pasado que ya llegan a hacer las cosas y llega a haber una sinergia y te pueden decir, oye, ya parece que lo tienen bien ensayado, porque eso se nota, eso se ve. Hasta para cuando se enoja. Hasta para cuando te enojas, ya sabes. Ya sabes que se va a enojar. Ajá, ya sabes que se va a enojar. Pero cuando nosotros hablamos de este módulo principal de lo que es unirnos, tiene que ver con esta fusión, con esta conexión verdadera. ¿Cómo la podemos observar? Bueno, número 1, principalmente a través de Dios. Ya lo veíamos como Abraham. ¿Por qué? Porque como somos seres reactivos, todo el tiempo vamos a estar reaccionando al estímulo. Y si nosotros compartimos 24/7, 365 días del año, hay muchos estímulos que nos van a hacer reaccionar. ¿Sí? A veces ya nada más porque ya estás cansado, estás estresado, tuviste un mal día y él es el que te toca ver en casa o tú eres la que lo tienes que ver. Pero el estar dependiendo de Dios es lo que nos va a dar esta sensación. Yo le digo mucho a mi esposo, o sea, es como verte como Dios te ve. Y Dios nunca te va a ver ni ya no funciona, me doy por vencido, sino Dios siempre te va a ver con amor, con paciencia, con misericordia, con mucho potencial. Y a veces así es como nosotros necesitamos ver al otro, como Dios lo ve. Así es. Para poder sobrellevar esta parte. Entonces, si no tenemos esta
relación con Dios de manera individual y de manera como matrimonio, de estamos pasando por esta situación, pues vente, vamos a orar. Porque ni yo puedo hacerlo, ni tú puedes hacerlo, pero vamos a echar nuestra carga sobre él. Y entonces ya no te ves como esta parte del enemigo, sino te ves como ese compañero que están ahí juntos. Es muy importante, como lo menciona mi esposa, entender que la unión en el matrimonio no es de dos, es de tres. Y hay que entender una cosa, cuando dejas que alguien rija tu matrimonio, y se los digo como terapeuta, el terapeuta es el tercero. Y el terapeuta le da la razón al que tiene la razón. Y muchas veces van a terapia a buscar la razón. Pero cuando vas con Dios, Dios va mucho más allá de darte la razón. Dice la Biblia, ya no son dos, sino uno. Y lo que Dios unió, y lo pongo como presente progresivo, lo que seguirá uniendo y lo que unirá hasta que surja el bebé y hasta que surja una identidad familiar, es un proceso de tres. Siempre lo grafico en un libro que estoy haciendo sobre el matrimonio como un triángulo. Dios es el centro de hasta arriba y tú eres la lateralidad derecha y ella la lateralidad izquierda. Entre más te enfoques a Dios, más te unes a tu pareja. Entre más te acerques a amar a Dios, Dios te va a dar amor para ella. Es que de verdad, lo entiendo de verdad y lo digo con toda razón. A veces somos insoportables. Porque tenemos algo que se llama pecado y eso nos vuelve insoportables. Y aparte las emociones nos hacen pedazos. Pero cuando tú te estás fusionando con una idea principal y esa idea es la idea de Dios, o para qué Dios te trajo con este hombre o con esta mujer, entonces entiendes el propósito. Muchas veces este hombre difícil es la mano de Dios para pulir cosas tuyas. Y muchas veces esta esposa difícil es la mano de Dios para pulir cosas tuyas. Miren qué hermoso puede ser entender que la fusión es un proceso en el que nunca dejamos de estar. Palabras típicas del matrimonio. Nos estamos conociendo. Amigo, amiga, nunca dejamos de conocernos. Pero con Dios sabemos hacia dónde debemos conocernos. Hacia el amar más a mi esposa, aunque sea una mujer difícil, y ella a mí, aunque sea un hombre difícil. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios desarrollará en ti carácter y amor. Hay un capítulo en Corintios que es el capítulo 13 y ese habla del amor, pero del amor de Dios. Y cuando se lo leo a mis pacientes me dicen, no, oiga, no. Está difícil. Un amor desinteresado, un amor que no busca lo suyo. No, esa es dependencia, me han dicho algunos. Es un amor tóxico. Esa es dependencia, eso no. Sabes que sí, ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Mucha gente sabe que Dios es quien, me disculpen su psicofonía, pero Dios es el único que nunca te dejará. Nunca. Y se los digo con de verdad mucho amor y cariño, estar fundiéndonos nosotros con Dios como referee es la mejor manera de fundirse. Porque los seres humanos tenemos la capacidad de destrucción. Y solo Dios puede hacer algo hermoso de dos seres que tienen el objetivo principal de destruirse. Y que al final de cuentas, si ahorita que recordábamos, ¿ante quién hicimos nuestra gran promesa de amor? Delante de Él. Y la hicimos de manera individual, porque cuando nos preguntaron de manera individual, ¿usted acepta? Y dices con toda la sonrisa, sí, acepto, hasta que la muerte nos separe, y decimos los votos con toda la disposición. ¿Nos acordamos de esos votos de amor que hicimos? Llenos de ilusión, llenos de todavía no esa incomodidad acumulada en nuestro corazón. Entonces la promesa la hicimos delante de Dios. Y cuando ya no tengamos más energía, cuando ya no tengamos más paciencia y cuando sintamos incluso que el amor de nosotros humano, yo ya no puedo amarte. No hay manera de amar a alguien como tú, ¿no? Si la situación está muy difícil. Recuerda ese momento y di, Señor, yo refrendé mi palabra un día contigo y yo ya no puedo, pero yo quiero cumplirte a ti. Entonces nosotros honramos ese momento con Dios, eso que le dijimos a Dios, y Dios nos ayuda. Dios nos va a recordar, nos va a refrescar el corazón y nos va a llevar al puerto que Él desea llevarnos. Sí.
Y va a utilizar el conflicto también. Y quiero también decirles que Dios sí va a usar el conflicto para poder que ustedes se fusionen. El conflicto, hay algo en el ser humano que genera a nivel psíquico. El conflicto genera irritabilidad. Segundo, genera inestabilidad. Y tres, genera mucho deseos de salir y buscar otras opciones. Es natural en el ser humano querer huir. Se llama sistema de huida y lo tenemos en el sistema cortical. Y lo necesitamos buscar para salir huyendo, corriendo. Está en nuestros genes humanos. Necesitamos el conflicto para buscar otra opción. Por eso la infidelidad se vuelve en una tasa tan alta. Por eso buscar a nuestra familia, quien al principio quisimos huir, se vuelve una opción tan loable. El conflicto Dios lo va a usar justo con eso, para pulirte y para unirte y fusionarte. Dice un versículo que cuando uno se cayere, el otro le levantará. Y que cordón de 3 dobleces no se rompe. El tercero o el primero en esta cuestión es Dios. ¿A dónde te va a llevar el conflicto? Sí, está bien, habemos especialistas, claro que sí. Podemos generar una conciliación, etcétera. Pero ¿quién deberá ver el fondo de tu corazón? Dios. Dios puede hacer lo que nosotros clínicamente no alcanzamos. Por eso la escritura es la palabra de Dios y ahí en la palabra entenderemos por qué el conflicto tiene un sentido. ¿Saben? A veces el conflicto va a estar en un cuarto que está metido en la relación. Y si llegas a la Biblia, Dios te dirá, debes dejar a tu padre. Y dirás, ay Señor, es que justo no quería llegar a ese punto. Deberás dejar las finanzas familiares. Muchos de las personas que atendemos tienen negocios en los que están con la familia. Y son firmas completas de abogados donde dices que yo soy parte de la firma. Pues tendrás que dejarla. No. ¿Pero por qué no? Es que es parte del sostén de mi familia. Es la calidad de vida que le quiero dar a mi familia. Atrévete a navegar con Dios. No, lo siento. No podré dejarlo. ¿Bien? Entonces experimenta la fractura de tu matrimonio. ¿Pero por qué tiene que ser malo? Porque Dios lo dice. Una de las cosas importantes que Josué dijo, si quieren buscar a quién servir, adelante, búsquenlo. Y se lo dijo a 2 millones de personas. No se lo dijo a 40 personas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y saben, les podemos garantizar, no por nosotros, porque estamos en el mismo proceso, sino porque Dios tiene promesas reales de que si Él guía su matrimonio, entonces de verdad se van a unir. Es difícil encontrar el conflicto, pero el conflicto a veces les guiará a la verdadera unión. Tristemente, a veces el conflicto termina fracturando el matrimonio y disolviéndolo. Pero Dios no quería eso. Dios quería que te acercaras a Él. Y sí, yo sé que la ves como que no es la mujer y probablemente ella te verá igual. Pero Dios quiere que cambie esa percepción. Y solo Él lo podrá hacer si dejas que ese conflicto te fusione. Acércate a Dios y verás. Si el alcoholismo no deja que tu matrimonio funcione, acércate a Dios y verás que sí funciona. Mi padre fue alcohólico muchos años y se acercó a Dios y Dios hasta el día de hoy, mi padre está sirviendo y mi padre está así. Nunca ocupó ir a Alcohólicos Anónimos. Jamás. Porque Dios es quien te diseñó. No miente Dios. La sociedad sí. Sociedad te da un concepto y te dice, échale ganas. Tengo muchos papás que me dicen, es que ya no aguanto a mi hijo, ya no lo puedo dominar. Pues le creíste a la sociedad. La Biblia dijo, instruye al niño en su camino, disciplina al niño y te dará descanso. Quienes no acuden a Dios, entonces experimentan el quebrantamiento de sus vidas. Entonces, nuestro mejor consejo es que Dios te lleve al conflicto, pero que sepas para qué es ese conflicto. Así es. Otro aspecto importante, es que eso estuvo muy fuerte, María. Otro aspecto importante es la carencia y la soledad. Si ya bien explicó mi esposito que el conflicto en nuestra vida, si nos cambiamos el chip, en lugar de ser algo difícil, va a ser algo que nos va a beneficiar, pues hay que observar qué tipos de conflicto
siempre va a haber un conflicto como en el que estemos reincidiendo, ¿no? Y que pase el tiempo y uno diga otra vez este tema y quizás aumenta la intensidad, quizás lo vives ya con otras personas, pero quizás es la misma raíz del conflicto. Entonces preguntémonos, ¿qué es lo que Dios quiere mejorar? ¿Qué es lo que Dios quiere cortar de raíz? Porque recuerden que lo que vemos por fuera solamente es el fruto, el resultado, pero hay que sacar la raíz, si no va a seguir brotando. Entonces el conflicto, más que perjudicar nuestra vida, viene siendo como esta guía que nos ayuda como a decir, este conflicto tiene que ver con esto. Así es. Y si somos ávidos a través de la palabra de Dios, vamos a poder identificar y poder renunciar a esas cosas, ¿sí? Eso nos va a unir. Porque cuando pasa un efecto muy importante cuando hay un conflicto, y creo que lo han visto con Alma y con su esposo, cómo resolver conflictos, dieron el tema, excelente tema, y hablaban mucho ellos sobre esta parte de la raíz del problema y sobre comunicarnos, ¿no? Si no confesamos esa raíz, que tenemos que llamarle como tal pecado, va a seguir apestando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Entonces, ese conflicto necesitamos encontrar el porqué, ¿sí? Otro punto importante es una vez que salimos del conflicto, que entendemos que el conflicto nos va a ayudar para unirnos más, no para separarnos más, sino para hacer ajustes, nos va a llevar a un punto quizás de carencia y de soledad. Viene siendo un estado de vulnerabilidad muy fuerte para el ser humano. Cuando estamos carentes ¿de qué? De todo a nuestro alrededor y sentimos la soledad, es quizás cuando nos podemos nosotros apegar más a otras personas que no son nuestro cónyuge, ¿sí? Podemos caer en este punto de no priorizar más al cónyuge para volvernos estos cómplices que quizás lo que Dios quiere hacer a través de nuestra carencia y de nuestra soledad. Sí, y obviamente como estamos hablando del conflicto y de toda esta fusión que debemos de hacer, pues nos tiene que llevar al tercer punto, que es serán una sola carne. Y se los digo como familia y en la sociedad necesitamos refrendar que la familia también es un plan de Dios. Sé que la familia en el derecho representa el origen de la sociedad, pero para Dios la familia es la estructura, ¿sí? Es la estructura que sostiene su plan también. Él se llama esposo de la iglesia y a la iglesia le llama esposa. Y estamos hablando de la familia literalmente. Entonces, serán una sola carne tiene que ver con crear una identidad, ¿sí? Como familia. ¿Quiénes somos como grupo? Si ustedes van caminando, y bueno, es normal aquí en Guadalajara, y ustedes ven playeras de algún equipo, ustedes saben de quién es ese grupo. Si ustedes van caminando y ven un grupo de adolescentes pertenecientes a alguna universidad con algún logo, ustedes saben que pertenecen a una universidad. Si ustedes van caminando y ven cómo habla alguien, ustedes saben que pertenece a un grupo. La verdad es que como familia necesitamos tener una identidad. Y la verdad que la palabra de Dios cuando dice serán una sola carne, se refiere a ese punto. ¿A cuál va a ser la identidad que tú generes como familia? Legalmente, su servidor y su esposa somos la familia Sierra García. Ya no soy Sierra Contreras, ni ella es García Velázquez. Ya somos la familia Sierra García. La sociedad nos ve como un ente compaginado. Pero ¿cómo somos como familia? ¿Qué le aporta esta mujer, este pequeño y su servidor? ¿Qué somos? Y eso es lo que la Biblia quiere hacer, que seamos una sola carne. Y vamos a tocar principios aún de la ingeniería para saber que cuando un auto que está fracturado por muchas partes se vuelve un auto, tú le puedes llamar Aveo, tú le puedes llamar Corsa, tú le puedes llamar cualquier marca que tú quieres. Pero si tú fracturas ese auto, ya no es ese auto. Y cuando la Biblia se refiere a serán una sola carne, se refiere a crear una identidad familiar. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Alguien ya tiene claro esto ahorita en su familia?
que ustedes puedan. Nosotros fantaseábamos mucho antes de que llegara Emiliano y decíamos, qué padre, porque es como cuando vas a los campamentos, ¿no? Y que te ponen a hacer tu bandera, tu color, tu porra, tu nombre, y hay algo que te identifica, porque ya veías, ¿no? Que ahí vienen los del equipo naranja y ya te sabías hasta la porra y todo. Y aunque parezca broma, cuando eres familia, tú dices, ¿cuál es nuestra identidad familiar? ¿Quiénes somos como familia? No es quién soy yo, Liz, quién es Gabriel o qué hace Gabriel, no, ¿quiénes somos como ya un ente grupal? ¿Qué hacemos como familia? ¿Qué hacemos ante una situación difícil? ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué nos identifica como personas? Que la gente de allá afuera te ve y te dice, ellos son esto, ellos hacen las cosas así. Así es. ¿Y cómo lo hacemos? Es súper importante cuando ya hay esta fusión, cuando ya hacemos esta limpia de dejamos y entonces nos fusionamos, empezamos a tener esta parte de adherirnos, entonces ya hay este fruto de poder saber cómo hacemos las cosas en familia. Ahí surgen los acuerdos, surgen los convenios, surgen los intercambios entre sí, lo que es más conveniente para nosotros como grupo familiar. Y entonces empieza a surgir esta identidad familiar que es súper importante. Sí, es muy importante porque esto te va a distinguir aún con tu propia familia. Si ustedes me preguntan, ¿por qué ustedes pues no vinieron los abuelos a cuidar al nieto? ¿Por qué no? Si yo tengo mamá y ella tiene mamá. Porque nuestra identidad familiar creemos que la responsabilidad nuestra es nuestro hijo. Entonces vamos a ir avante frente a esto. Y si tenemos que decir, bueno, voy yo a su servidor, va a alguna estación de radio, ya no me invitan mucho al programa porque pues este muchacho está en el foro y entonces anda caminando y gritando, bueno, pues si no me invitan, bien, está bien. Es lo que yo voy a llevar a mi familia a todos lados. Mi esposa estará conmigo y yo con ella. Y si no me invitan de algún lugar, no voy. Asumiré como familia mi identidad y diré, esta es mi familia, y si, oye, fíjate que va a haber una fiesta en el trabajo, bueno, si puede ir mi esposa, adelante, si no puede ir, no voy, gracias. Así lo hacemos como grupo. ¿Por qué? Porque Dios dice que mi prioridad es mi esposa. Y si Dios lo dice, prefiero tomar en cuenta eso y darle lugar a mi señora esposa y a mi hijo. Porque cuando sigues los principios bíblicos, tienes las promesas y los resultados, pero también generas una identidad. Entonces la gente te dice, ¿y cómo hacen eso ustedes? ¿De dónde? Ahí es la ocasión para decir, ah, mira, aquí está la respuesta. Nosotros no somos nada especial, simple seguimos un origen, Un reglamento. un diseñador, como los de las marcas. Los diseñadores de marca, con que traigas su logo, tú sabes que ya perteneces a un estatus. Ojalá y Dios logre llevarte a ti como pareja para que la gente diga, oye, ¿cómo lo hacen ustedes como familia? Me gustaría ver si puedo yo también llevar a mi familia. Vamos, ven. Platicábamos hace 2 domingos en la iglesia y decíamos, ¿por qué no testifica usted con su vida? No, pastor, pero yo para qué, ¿a dónde? Yo, no, pues yo trabajo. Pues en tu trabajo. ¿Cómo? Les dije, agarren tu teléfono y pongan 3 experiencias donde Dios haya estado en tu vida. Y te apuesto que si tú pones algo, Dios te ha hecho algún milagro. Alguno, pequeño, grande, mediano. Con eso testifica. No ocupas un evangelismo explosivo de 16,000 meses. No. Con tu pura experiencia y hablar de quién te ayudó, con eso estás testificando. Su familia, hermano de usted, es el propósito de Dios para alcanzar a otros. Para tener una familia dificultosa, complicada, sí, pero con Dios fusionándonos en medio. Le decía yo a mi esposa, Dios nos va a proveer de una casa aquí. Y decía, no, amor, pues es que el periférico adentro. Confiemos en Dios. Dios nos la dio y yo le dije, Dios nos va a dar un lugarcito a nuestro gusto y estamos en ese proceso. ¿Cómo? Esperando, confiando y dependiendo. Y si Dios no lo provee, vamos a comentárselos para dar testimonio. Porque ese es el propósito. Y si Dios no lo hace, bien también. El propósito de nosotros como humanos, dice en Génesis, es darle la honra y la gloria a Dios. Para eso fuimos hechos. Entonces el matrimonio es esto, una identidad familiar en Cristo y en Dios para entender por qué estamos unidos. Y una vez que podemos tener esta identidad familiar, que ya vimos quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, entonces podemos ya como materializar que somos cómplices en este proyecto de vida. Ya no son tus metas
o sus metas, que es importante el crecimiento individual, pero también es importante empezar a hacer este crecimiento colectivo. ¿Por qué? Porque tener metas como grupos nos va a dar un sentido de pertenencia a todos los que participamos ahí. Todos somos requeridos, todos necesitamos aportar algo, porque somos parte de. Algo que cuando Emiliano estaba muy chiquito decíamos, todos ayudamos aquí en casa, hijo, también tú ayúdanos con tu buena actitud, con esto. Y es importante ir poco a poco con metas. Ok, ya empezamos a identificar qué cosas vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ya más o menos tenemos un reglamento interno familiar, ¿no? Cuando pase esto, pues vamos a hacer esto y así. Dejemos el segundo paso, pongámonos metas cortas como grupo, porque esto también nos ayuda a crecer unos con otros. Dice la Biblia, sometaos unos a otros. Así es. Es importante el estarnos sometiendo constantemente, ¿sí? Que los hijos después van viendo también esta parte, se vuelven parte de, tienen un lugar de pertenencia, estando jóvenes, estando adolescentes, y sienten que son parte de este clan, que tienen algo importante que hacer también por la familia, ¿sí? Y que quieren estar ahí como familia, porque si no después crecen jóvenes y van buscando a dónde pertenecer. ¿Por qué creen? Porque no tienen un sentido de pertenencia en casa. Y el sentido de pertenencia inicia a través de papá y mamá. Y antes de papá y mamá, a través de esposo y esposa. Si nosotros no sentimos ni siquiera que pertenecemos como cónyuges en el lugar en donde estamos, ¿qué vamos a transmitir a los demás? Entonces, tener nuestras metas como familia es importante. Celebrar lo que Dios nos provee es importante, ya decía mi esposo, porque esto nos ayuda a crecer en fe, en oración, en dependencia a Dios, en ayudarnos unos a otros. Las metas grupales son importantes como familia, como matrimonio. Y por último, decirles, hermanos, que es un camino complicado, difícil, verdaderamente complejo. Fusionar a dos personas es difícil. Y si lo intentamos, como dice Juan, sin permanecer en él, se vuelve 4 veces más complejo. Yo les invitaría a entender que el origen de que ustedes estén juntos es un origen divino. Y sí, ¿los unió el hombre? No. Lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Sé que hay mucha controversia, sé que hay muchos temas, sé que la sociedad está levantando la voz, pero la sociedad tiene variantes. En 1700 pensaban de una forma, en 1800 pensaban de otra. Y les voy a decir algo muy claro, la sociedad y el ser humano pasará, pero Dios nunca va a pasar. Usted y yo moriremos, se lo garantizo. Y miles de personas han tratado de disolver la Biblia. Pero le digo una cosa, no van a prevalecer, ni lo harán, ni lo han hecho. Con esta seguridad le puedo decir, si usted cree y considera que Dios tiene razón, bien por usted. Y si elige estar aquí, qué bueno, y yo creo que está aquí justamente por ello, porque necesitamos entender que Dios nos trajo por algo. Nosotros nadie somos más importantes que nadie. Todos tenemos el mismo conflicto, todos sufrimos de dificultades, pero lo que queremos es incitarlos e invitarlos a depender de Dios. Deben dejar lo que Dios ponga en su corazón que deje. No quiero decirle qué, porque usted y yo sabemos qué necesitamos dejar. 2, deben de fusionarse, aunque sean conflictos. Deben de fusionarse, aunque sea difícil. Deben de fusionarse de la mano de nuestro Dios. Y 3, deben de empezar a entender por qué están juntos. Porque si Dios los ha puesto en una familia donde ocupan a Dios, a lo mejor ese es su propósito. A lo mejor sus hijos van a sufrir cosas terribles y Dios ocupa que ustedes estén juntos. ¿No sabe usted, hermano, para qué Dios nos tiene? Si somos vasijas de barro, la mayor importancia será de Él. Pero hay que estar dispuestos, vacíos y limpios, para que Él sea quien ponga el propósito en nosotros. Que uno de sus propósitos es que seamos más fuertes, ¿no? Que seamos más fuertes. Entonces dice Eclesiastés 4:9, dice, mejores son 2
que uno. Y realmente hemos leído estos versículos tantas veces que hasta nos los sabemos de memoria, pero si los puntualizamos con lo que hemos visto hoy, fíjense qué importante es y qué sentido tan grande puede tener. Mejor son dos que uno, porque número uno, tienen mejor paga de su trabajo. El esfuerzo ya junto. Dice, porque si cayeren, fíjese bien, el uno levantará a su compañero, lo que decíamos cuando hay carencia y soledad. No recurrir a otra persona, sino yo ser esa alternativa para mi esposo. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Porque también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El propósito de la complicidad, de fusionarnos, de conectar en medio de lo que estemos pasando, hermanos, es ser más fuertes. Porque Dios considera que es mejor y que si Dios nos unió a través de Él, somos fuertes y que es mejor, aunque estemos peleados, aunque estemos batallando, es mejor que estar solos. Es mucho mejor y necesitamos empezar a creer eso. Cada día es mejor, es mejor, es mejor que tú estés en mi vida. Qué bueno es hoy despertar y que estés aquí, aunque me hagas batallar con mi carácter, aunque me hagas mejorar mis hábitos, aunque qué bueno es tenerte aquí. Que nos levantemos y dispongamos nuestro corazón a decirle al otro, qué bueno es que estés conmigo. Qué bueno es que seas tú mi compañera de aventuras, de retos, de batallas, de caídas. Qué bueno, porque Dios nos va a levantar juntos. Y a mí algo que me emociona mucho es decir, los dos jóvenes que llegamos al altar inexpertos, ir tomados de la mano cada día, vernos envejecer, vernos modificar y yo poder decirle, no eres el mismo que yo conocí, eres una versión todavía mejor y qué orgullosa me siento de ti y quiero seguir conociendo a ese hombre que estoy segura que Dios va a transformar, va a seguir perfeccionando y yo quiero tomar ese privilegio, es mi privilegio como esposa, como esposo, ver terminada lo que Dios quiere hacer en nuestros matrimonios. No nos cansemos, no renunciemos, no nos desesperemos, fusionémonos y aprendamos a trabajar en equipo. Bueno, pues de verdad esperamos que Dios haya sido una opción que tengas en tu cabeza para ese problema que tienes hoy. Si Dios tiene la respuesta, aquí hay un centro donde lo puedes encontrar. Hay muchos medios, hay muchas personas que conocen a Dios. Sí. Dios no necesita presentación. En los gedeones puedes encontrarlo en un hotel, un pequeño gedeón y Dios te cambia. Dios no ocupa emisarios, pero Dios nos da el privilegio de ser mensajeros. Sí. Ojalá y tu matrimonio se vuelva un estandarte del principio de Dios. Ese debe ser nuestra finalidad al estar juntos. Que la gente vea la integridad de Dios en nosotros. Claro, no es nuestra, pero si tú eres un vehículo, te va a usar. Y a lo mejor hay gente a tu lado, en tu barrio, que ocupa a Dios. Si hoy entendiste algo, si la Biblia te llamó la atención, si Dios fue la respuesta a tu conflicto, entonces empieza a vivir de esta manera. Deja las cosas que tienes que dejar, únete a tu esposa, Dios la trajo por algo. Dale la oportunidad a Dios de que te lo muestre. Y también él trajo a este hombre a tu vida por algo. Y tercero, descubre el propósito que Dios tiene para ti. Seguro será algo grande, Sí. porque así es Dios. Pues vamos a orar si les parece. Gracias. Esperamos no haberles cansado mucho, pero bueno, gracias de verdad con todo corazón por permitirnos compartir lo que creo que es la Biblia y dará más razón y más fruto que cualquier otra cosa. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por la oportunidad de estar con nuestros amigos. Gracias por traerlos con nuestros hermanos. Pero lo más importante, Señor, para poderte servir a ti y que tú nos uses y que tú uses tu palabra, que es tu inspiración para nosotros, que es tu manual para nosotros. De verdad, gracias porque nos permitiste vivir y crecer y creer en ti.
porque estuviéramos perdidos mucho más, Señor. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a conocernos como matrimonio, ayúdanos a entender que así como tú nos amas, debemos amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.